Hemisferios. Con Javier Pascual. Buenas tardes, estimados seguidores del programa. Una vez más con vosotros y en este caso con una persona ya conocida de nuestro programa, Fernando Sánchez, que es director de proyectos de la Ingeniería Técnica Reunidas. El otro día estuvimos hablando del hidrógeno, Fernando, y nos quedamos cortos. Queríamos, sobre todo, pasar un poco el repaso de lo que vimos el otro día y hablar un poco de cuál sería el futuro y cómo nuestros seguidores van a encontrarse al hidrógeno en sus vidas, porque seguramente será una de las tecnologías energéticas que más se van a desarrollar en el futuro y que más nos van a traer cosas positivas para tanto el transporte como el almacenamiento de energía. Fernando, el hidrógeno, ya lo hemos visto en otros programas, es fundamental hoy en día. Hay una apuesta muy importante para paliar ese problema que tienen las energías renovables, de almacenar, esa necesidad de almacenamiento que hemos visto en otro programa. Recuérdanos un poco cómo es este aspecto. Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme de nuevo al programa y poder compartir este tiempo contigo y con nuestros estimados oyentes. Bueno, pues uno de los principales problemas de las energías renovables, de casi cualquier energía, como todos vivimos en nuestro día a día con el tipo de contratos que hacemos con las compañías eléctricas, es que el consumo es discontinuo, tiene sus valles y sus picos a lo largo del día. En el caso de la producción de energía renovable, eso sucede también. Tenemos una base instalada muy importante de energía fotovoltaica y la energía fotovoltaica y por la noche no produce, evidentemente, ¿no? Entonces, esa discontinuidad en la generación y en la producción lo que provoca es que la necesidad de un sistema de almacenamiento de energía. Ahora mismo, la energía o el elemento más importante como vector energético, como portador de energía, es la corriente eléctrica que todos recibimos en nuestros hogares, en edificios, en muchos más sitios, ¿no? Y el problema de esa energía eléctrica es que no se almacena. O sea, lo que se demanda es lo que se tiene que producir en cada momento. Entonces, esa necesidad de cortar valles y picos, digamos, se solventa gracias al almacenamiento energético. La energía eléctrica de por sí, como decíamos, no se puede almacenar. Entonces hay varias metodologías de almacenamiento con distinto grado de eficiencia en función de los volúmenes. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, la energía química, que es la de las baterías de toda la vida, de los coches y de los nuevos vehículos eléctricos, el hidrógeno, del que hablaremos mucho, la térmica, las sales fundidas, que son las que utilizan las plantas termosolares, por ejemplo. Les da el sol en un horno solar y se produce un aumento de la temperatura de esas sales. Eso es, se llega y esas sales aguantan muy calientes durante mucho tiempo. ¿Entiendo? Eso es, o sea, se funden a alta temperatura y mantienen ese calor que luego es, convertido a energía eléctrica. Luego también se puede comprimir aire simplemente y volver a expandirlo cuando se necesite, con lo cual pues se mueve una turbina y se genera energía también. Y por último, pues un sistema ya bastante antiguo que es el bombeo inverso en las centrales hidroeléctricas para volver a acumular esa energía potencial, de forma que al volver a caer el agua vuelva a pasar por las turbinas y vuelva a generar energía, ¿no? Bueno, pues de todas esas metodologías de almacenamiento hay un consenso global en el sentido de que la más prometedora es el hidrógeno, ¿no? Muy importante. Entonces estamos hablando de la estrella, digamos, de lo que va a ser el almacenamiento de energía en el futuro y seguramente también del transporte, ¿verdad? Porque luego lo veremos. Eso es. Bueno, en el anterior programa, por hacer un pequeño resumen de lo que hablamos el otro día, pues dimos una perspectiva bastante amplia, ¿no? Recordemos que el hidrógeno es el elemento más presente en el universo y la aplicación que tiene, ¿no? Por la gran energía que puede producir su combustión. Hablamos de la capacidad energética que tenía y quiero recordar además que, bueno, dependiendo si hablamos en volumen o en peso, pero en peso la capacidad energética incluso superior a la de otros hidrocarburos, ¿no?
Trato de repasar un poco también lo que hablábamos. Tratábamos de explicar cómo, a pesar de la fama que lo rodea, ¿no? La explosividad, los dirigibles, Hindenburg, etcétera, sí. etcétera, etcétera, Mm. tú nos explicabas que incluso se comporta mejor en caso de un choque o un accidente de coche porque no produce esto que suele ocurrir con la gasolina, ¿no? Que gotea en el suelo poco a poco y de pronto suelta vapores, inflama, quemando todo lo que pilla. El hidrógeno se nos irá para arriba y seguramente produrá una llamarada, pero nada más, ¿no? Eso es, o sea, la exposición a un fuego en el caso de gasolina, pues como es un charco, se va quemando poco a poco y va incinerando todo lo que tiene por encima. En el caso del hidrógeno, pues se iba para arriba, como recordar a nuestros oyentes. Recordemos también lo que son las pilas de hidrógeno, que es una tecnología ya que se desarrolló hace siglos, pero que se ha desarrollado sobre todo intensamente después de la puesta del hombre en la Luna por la NASA. Ahora mismo ya hay pilas de combustible grandes, como veremos luego, que incluso mueven submarinos. También hay camiones con pilas de combustible. Las pilas de combustible, al final, por un lado le entra el hidrógeno, y por otro lado sale vapor de agua y al mismo tiempo producen energía mediante una reacción química que existe de combustión dentro de la propia pila de combustible con un rendimiento que hablábamos el otro día que tampoco era nada desdeñable, ¿no? Podían llegar hasta un 70% de la potencia calorífica del hidrógeno. Eso irá mejorando con los años y con la mejora tecnológica por toda la inversión que se está haciendo en esta tecnología. Luego hablamos también de la obtención del hidrógeno, ¿no? Porque hoy en día, el hidrógeno se está utilizando desde hace muchísimos años, siglos, por el hombre. Además, es un elemento que se puede producir desde el agua, lo cual lo hace mucho más fácil de obtener. No fácil en cuanto a que hoy en día todavía consume bastante energía, pero está presente en el agua. Pero vimos además que también se producía a través del cracking, ¿no? De la rotura de las cadenas de hidrocarburos, porque toda la química orgánica al final tiene un montón de hidrógeno, por eso decimos que es el más presente en el universo, ¿no? Se utiliza para el cracking, realmente. Como metodologías de producción, muy brevemente lo que comentamos el otro día, que es lo bonito del hidrógeno, son los colores, lo han coloreado. Entonces, el más normal, el más habitual, el más feo es el marrón, que se obtiene por gasificación de carbón, o el gris, que se obtiene también a partir de combustibles fósiles. Y el problema de estas metodologías, que ahora mismo suponen entre las dos un 90 y mucho por ciento de la producción de hidrógeno global en el mundo, pues problemas de la emisión de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, pues que conlleva calentamiento global, que es lo que intentamos limitar, ¿no? Entonces, aparte del hidrógeno gris o del marrón que comentamos, existe el hidrógeno azul, que no es más que cualquiera de los dos procesos anteriores al que se acopla, digamos, a los gases de escape, al CO2 de escape, se le acopla una unidad para capturar ese CO2 y o bien utilizarlo en otros procesos químicos de generación de metano o de vuelta, o bien pues se almacena o bien en recipientes o bien en almacenamientos subterráneos. Pero por fijar ideas, tenemos una pila de combustible que le meto hidrógeno y me hace vapor de agua y energía, me suelta energía eléctrica, pero claro, la producción del hidrógeno, que hablamos de todo el ciclo de combustible, como también queremos hablar en todos los casos de las pilas, etcétera, etcétera, las baterías de los coches, tenemos que ver todo el consumo, toda la producción de CO2, el impacto que tiene en el medio ambiente, todo. Y estamos hablando de lo que es fabricación. En la fabricación... Lo que es producción de hidrógeno. En la producción de hidrógeno todavía, y es lo que estamos haciendo ahora, es tratando de bajar el consumo energético que se necesita para esa producción, me equivoco, y también la cantidad o reutilizar el CO2 que estamos produciendo para que no vaya a la atmósfera, ¿no? Eso es lo que estamos comentando. Eso es. Bueno, básicamente, digamos, todo lo medimos desde el punto de vista de las emisiones, ¿no? Entonces, como decíamos, los primeros procesos son muy intensivos en generación de emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero. En el caso del hidrógeno azul, lo que hacemos es añadir esa unidad de captura de CO2 para reutilizarlo, para almacenarlo, y luego ya entramos un poco en los procesos que no provocan emisión de gases de efecto invernadero, como son el hidrógeno verde, que es por electrólisis, que es un poco de lo que hablamos la semana pasada o hace un par de semanas, y se obtiene a través de energías renovables, con lo cual el gobierno acaba de aprobar un Real Decreto para la certificación de la garantía de origen del hidrógeno producido, de forma que se garantice que está producido a partir de renovables, ¿no? Que es verde de verdad, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos el hidrógeno rosa, que no es que se produce a partir de la energía generada por nucleares, no es renovable, porque evidentemente el uranio al final se acabará
terminando y dejaremos de tener nucleares en el mundo dentro de 100, 200 años, pero bueno, sí que es importante porque sigue sin generar gases de efecto invernadero, que es lo más urgente de cara a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Ujú. Hablando de energía nuclear, el otro día tuvimos un programa muy interesante y después he leído un artículo curioso que es muy innovador, lo voy a comentar ahora, porque claro, yo no pensaba en los barcos eléctricos. De hecho tuvimos un programa de movilidad en el cual yo veía muy lejos lo de los barcos eléctricos, ¿no? Parece más bien hoy en día que funcionen con gas natural, con el hidrógeno en el futuro. Y es curioso porque hay una iniciativa mediante la cual se piensa, porque creo que todavía es muy avanzado, diseñar unas centrales nucleares, curiosamente además no basadas en uranio, sino en torio, y las centrales nucleares estarían en el mar produciendo energía. Podrían producir hidrógeno rosa, pero no. En este caso hablaban de producción de energía eléctrica a través de un reactor de fusión y con eso cargar las baterías de los barcos. Bueno, el problema es que yo veo que para mover un barco con la cantidad, pues van a ser barcos muy grandes, pero bueno, ya veremos. Pero el Con un problema es montón de cómo lo baterías. almacenas desde un barco hasta el siguiente, ¿no? No sé la veracidad. Bueno, la noticia seguro que es veraz y seguro que hay alguien que está trabajando en esto. Pero Sí, también sí. están intentando, bueno, se van a hacer aviones ahora con baterías también. Sí, sí. Bueno, el otro día estuvimos también haciendo un repaso de los proyectos, ¿verdad?, españoles, las empresas españolas que están metidas en este área del hidrógeno. Y bueno, la verdad es que España va a ser seguramente, junto con la producción de energía renovable, uno de los líderes en este campo, seguramente a nivel europeo y quizá también a nivel mundial, ¿no? Pero nos quedamos, yo creo, a puertas de otros temas interesantes que los que queremos tratar hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿podrías explicarnos cómo el hidrógeno puede ser aplicado en el futuro inmediato? Y cómo lo veremos en nuestra vida diaria en España a medio, corto, medio plazo, ¿no? Que es lo que supongo que nuestros seguidores están pensando. ¿Qué va a pasar ya con el hidrógeno? Bueno, haremos un poco de adivinos apoyados en opiniones de especialistas y de expertos en el tema de varias instituciones, incluidas la Comunidad Europea. Bueno, en el programa anterior ya hablábamos de los objetivos de la descarbonización. Hemos comentado ahora mismo sobre la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y tanto en Europa como a nivel mundial. O sea, tenemos acuerdos de París, tenemos el Pacto Verde Europeo. Uh-huh. En el objetivo que se ha marcado la Comunidad Europea concretamente es, lo llaman el Fit for 45, quiere decir que en el año 2030 se espera una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero frente a 1990 y luego para el año 2050... 55%. Un 55%. Muchísimo. Bueno, lo que pasa es que llevamos ya unos años, parece mentira, a pesar del aumento del consumo energético por persona, pero ya llevamos tiempo reduciendo las emisiones de efecto invernadero. Entonces, cuando se habla de con respecto a 1990, es que por esa época es cuando fue el pico de emisiones a nivel mundial. A partir de entonces ha ido decreciendo demasiado lentamente, por eso ahora estamos intentando aplicar medidas de choque para evitar ese sobrecalentamiento por encima del 1,5 grados a final de siglo, ¿no? Es el objetivo. Entonces, para el año 2050 se pretende que seamos neutros en cuanto a emisiones, o sea que entre la menor emisión de CO2 y los programas de captura del que tenemos en la atmósfera para distintos usos o para almacenamiento, se consiga que Europa sea neutra a nivel de emisiones, ¿no? O sea, que no sigamos contaminando más, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo que respecta al hidrógeno, todo este programa o este plan pues tiene un par de objetivos importantes. Uno es la sustitución de los combustibles fósiles en su cuarta parte, un 25% por hidrógeno en la industria, en transporte, en generación de calor. Y por otro lado también, pues lo que comentábamos, la absorción de esos valles y picos de generación eléctrica muy típica de las renovables. Pues por ejemplo, en el año 2030, está previsto un excedente de generación de renovables en los meses de junio, julio, agosto del 2030 de unos 17 teravatios hora. Una barbaridad de energía que hay que almacenarla en algún sitio para luego poder reutilizarla y procedente de energías verdes, ¿no?
Bueno, ya Entonces, veíamos que las renovables, sobre todo, si seguimos instalando aerogeneradores, que a veces los tenemos que sacar de la red porque no pueden soltarla porque hay excedentes de otras tecnologías. O, bueno, el problema que tenemos si seguimos teniendo más energía renovable cada vez más y en más tejados como tenemos hoy en día, pues al final esa energía que estamos produciendo y que puede ser excedente en un momento o que no va a poder darnos esa potencia instalada por la noche porque, bueno, por la noche cuando hay una nube. Evidentemente, si queremos aplanar esa posibilidad de generación de energía, necesitamos muchísimo almacenamiento. El 22 de diciembre, ¿no? Cuando hablas de un 25% de sustitución, es solamente a través del hidrógeno. Claro, utilizando Solamente hidrógeno. Solamente O sea que hidrógeno. la sustitución de los hidrocarburos que se está buscando es más alta todavía. Porque habrá otras tecnologías aparte de las del hidrógeno con las que se quiere sustituir. Claro, en generación eléctrica, por ejemplo, la utilización de renovables implicará la reducción de la utilización en las cogeneraciones o en las plantas de carbón, sobre todo, que ahora están utilizando, volviendo a utilizar los alemanes a tutiplén, ¿no? Para evitar la sequía esta energética que tienen con el problema geopolítico, pues evidentemente hay más usos, digamos, o hay más medidas aparte de la generación de hidrógeno, sí. Y en cuanto al precio, ¿se quieren reducir los costes? Entiendo. Sí, o sea, en alguno de los proyectos en los que estoy metido, digamos, una de las limitaciones que tenía nuestro cliente, por temas de confidencialidad tampoco puedo comentarlo, es que ahora mismo el precio de generación de hidrógeno verde en España está cerca de los 8 euros por kilo, más o menos. Entonces ahora mismo depende realmente de los apoyos públicos para, digamos, que al consumidor final le suponga una carga menos costosa que el precio actual de generación. De todas formas, también es verdad que los proyectos actuales son relativamente pequeños, con lo cual la economía de escala es 8 dudosa. euros, perdón, te interrumpo, 8 euros por kilo. Si lo comparamos con un hidrocarburo normal, en gasolinas, estamos hablando de litros, no de kilos, etcétera, etcétera. Las gasolinas, Pues, yo creo que si le quitamos impuestos, deben estar ahora en precio de venta unas 40 o 30 y tantos, no, es que no recuerdo, porque el resto son impuestos. Yo y costes de transporte. De cara al usuario final, incluyendo impuestos, ahora mismo estamos pagando la gasolina a 2 euros el litro. Evidentemente, para recorrer 500 kilómetros, por ejemplo, pues hacen falta 25 litros de gasolina, a 2 euros, pues serían unos 50 euros, ¿no? El hidrógeno, como tú decías, es un poco más eficiente en peso. Entonces, en los depósitos de hidrógeno de un coche normal, pues tendrá unos 6 a 8 kilos para recorrer, para darle más autonomía. 5 o 6 los coches equivalentes al que comentábamos de gasolina, y el precio de ese hidrógeno pues serían 8 por 8, 64 euros. O sea, todavía es un poco más caro a los precios actuales. Sin embargo, no mucho más. El problema será los impuestos que le queramos poner. Bueno, ahí va a ayudar mucho el gobierno con lo del tema de las emisiones de CO2 y el gobierno al final pasará lo que pasa siempre con los gobiernos. Necesitará dinero y una vez que ya tengamos hidrógeno disponible en todos los sitios y coches con hidrógeno, le subirá los impuestos para seguir recaudando. Sí, eso es esperable. Sí. No va a prescindir de todos estos ingresos. Pero bueno, se espera que con la rebaja del coste de la generación de energía eléctrica renovable, pues por la reducción de precio de los paneles y también porque los electrolizadores con los que se genera el hidrógeno a través de o a partir de agua, pues irán siendo cada vez más eficientes, más baratos, porque habrá muchísima más producción de electrolizadores. Se espera reducir el coste por debajo de los 2 euros el kilo, ¿no? Que ya empieza a ser muy competitivo, desde luego con combustibles tradicionales, pero incluso con la propia energía eléctrica para cortos recorridos, ¿no? Muy interesante. Entonces, hablando un poco de la pregunta que me hacías sobre qué se prevé a corto plazo, pues la situación actual es que el transporte ahora mismo es el sector más intensivo en emisiones de CO2 en el mundo. Supone casi un 30% de todas las emisiones. Evidentemente, es donde primero hay que intentar meterle mano para rebajar esas emisiones. Por ejemplo, los coches, vehículos ligeros, las motos, suponen ahora mismo pues aproximadamente la mitad de todas esas emisiones del transporte. De ese 30%, la mitad son vehículos ligeros, ¿no? Coches particulares, de empresa, motocicletas y demás. Ahí la verdad es que
lo que se piensa cómo se valora por parte de los especialistas o los expertos es que el hidrógeno va a tardar bastante más tiempo en entrar porque los vehículos eléctricos puros soportados por batería siguen siendo algo más competitivos, por lo que tú decías, porque el hidrógeno al generarse y transformarse luego en energía otra vez en el coche tiene una eficiencia que es, pues en total, pues será por debajo del 50% hoy día, esperamos que vaya subiendo, ¿no? Pero la energía eléctrica, pues digamos que tendrá su eficiencia en cuanto a la parte de... Sí, pero el ciclo de vida de esa producción de energía tampoco hay que desdeñarla, porque mucha de ella seguramente no es tan verde. Bueno, se supone que estamos hablando de un mundo en el que iremos caminando poco a poco. De hecho, en España ya el año pasado generábamos casi un 50% de energía procedente de renovables, ¿no? Más otro 20% de nuclear, con lo cual yo creo que España es uno de los países que está haciendo los deberes. De un tema que siempre comento, la capacidad ahora mismo a nivel de producción de energía eléctrica es muy baja. Si queremos pasar todos los vehículos que tenemos a electricidad, vamos, es inviable de aquí a bastantes años, porque habría que hacer una inversión en producción y sobre todo tú dices renovable grandísima. Si a lo mejor con nucleares sí que llegábamos antes, pero las nucleares, ya lo hablamos el otro día, es un tema que está ahí que tiene su propio debate, ¿no? Bueno, a ver si nos convencen Francia y Alemania de que no son tan dañinas las nucleares. Bueno, hablábamos de los vehículos ligeros. Ahí yo creo que la implantación del hidrógeno va a tardar más. Donde sí que a muy corto plazo se puede implementar con pilas de combustible cargadas o implantadas en los camiones es en el transporte por carretera de largo recorrido. Ahí evidentemente pues un transportista que se va de aquí a Noruega o a Finlandia, ahora que parece que van a entrar en la OTAN, digamos, no puede estar parando a repostar N horas para, en el caso de que fuera un vehículo completamente eléctrico, y en ese caso sí que es rentable el uso del hidrógeno prácticamente desde ya. Entonces, para estos camiones, que ya hay varios en el mercado disponibles, también hay coches en el mercado sí, recordemos también que lo comentamos otro día, no solamente los camiones se transforman a hidrógeno, a gas natural también, que evidentemente es una alternativa al combustible diésel. Hombre, es un poco más limpio que la gasolina y el diésel, pero no deja de emitir dióxido de carbono. Si queremos ser limpios de verdad, tenemos que hacer una apuesta decidida por pasarnos a otro. ¿Y las pilas de combustible dan esas potencias para los camiones? Sí, entiendo, pero todavía están en desarrollo, ¿no? En otro programa hablábamos que había... Bueno, parece que los coreanos ya tienen bastantes camiones, están vendiendo camiones, pero aquí Daimler y Volvo estaban haciendo, por lo visto, una joint venture para desarrollar pilas de combustible de gran potencia, seguramente por lo que tú dices, por lo atractivo que puede ser para el transporte de camiones, ¿no? Sí, no solo para los camiones, un poco más adelante quería hablar también de los trenes, por ejemplo. Los trenes, imagínate, la potencia requerida para mover un tren es mucho mayor que un camión y existen pilas de combustibles adaptadas para o con la potencia necesaria para mover un vehículo de esas características, no tan pesado. Entonces, donde sí que ya se está implantando, digo porque en el proyecto en el que estoy trabajando, el Power to Green Hydrogen Mallorca, la MT de Palma ya está adquiriendo 5 autobuses de 12 metros propulsados por pila de combustible de hidrógeno. Entonces ya hay vehículos en el mercado. Yo creo que en los autobuses interurbanos, sobre todo, va a ser una de las primeras aplicaciones. En Barcelona, el Consorcio de Transportes Barcelonés también ha adquirido, creo que son 8 autobuses. Entonces, aquí es donde el primer sector o subsector dentro del transporte en el que se va a aplicar, ¿no? Luego, pues completando un poco la tarta, pues hablábamos eso, de la mitad de coches particulares o vehículos ligeros, un 20% de camiones de transporte de largo recorrido, y luego pues tenemos el transporte ferroviario. Pues, ahora mismo en España tenemos electrificada el 70%, 65% de las líneas de la red. Es una red de unos 15.000 y pico kilómetros, pues ahora mismo todavía tenemos unos 5.500 kilómetros sin electrificar, donde sería perfectamente aplicable la utilización de trenes de pila de combustible. Entonces, ahí es otro de los... Bueno, serían como las diésel eléctricas, pero con hidrógeno. Exactamente. Ahora mismo les echan diésel, llevan un motor diésel que tiene un generador y el generador alimenta los motores eléctricos de tracción.
Y esta sería sustituir el motor eléctrico, bueno, el motor diésel de combustión interna por un motor de hidrógeno de combustible que es directa, porque ya alimenta los motores eléctricos directamente. Exacto. No necesitas el alternador. No tiene motor alternador. O sea, será más generas... Seguramente será más pequeño. Generas en continua. En las pilas de combustible generas en continua. Entiendo que pues, habría que hacer algún alternador. O sea, alternador haría falta para mover el motor eléctrico, ¿no? Pero tú sabes más de eso que yo. Vale. Lo mío es más la ingeniería. Dejémoslo ahí y no entremos en más detalles. Pero sí que es importante saber, bueno, que es una alternativa. Sí que no va a ser una alternativa por el tren de alta velocidad, evidentemente. Porque las necesidades que tiene eléctrica son muchísimo más grandes y aparte de eso ya está electrificada. Las líneas y las catenarias están montadas. No va a merecer la pena nunca. O sea, esa eficiencia de la que hablamos va a hacer que siempre sea menos eficiente el convertir y reconvertir en lugar de suministrar energía eléctrica directamente. Luego para 2030, hablando del transporte ferroviario, ya hay un proyecto de utilización de trenes de hidrógeno verde en 2 líneas que van a estar, pues, evidentemente, con sus puntos de suministro de hidrógeno para poder recargar los almacenamientos. Entiendo que eso va a hacer que haya no solamente el desarrollo de esa tecnología dentro del propio medio de transporte, sino que además hay que poner estaciones de carga, transportar hidrógeno. Efectivamente. Va a haber muchos proyectos en los que entiendo que tu empresa también va a estar trabajando. Tu empresa y otras muchas. Pues para eso estamos adquiriendo esta experiencia. ¿Y qué pasa con los barcos? Pues a ver, los barcos en el sector marítimo ahora mismo no hay demasiada infraestructura desarrollada, pero sí que hay algún proyecto, hay un consorcio que se llama Flagship que va a ser el primer barco con pila de combustible que va a ser por un recorrido fluvial en Francia. Ahora mismo no recuerdo si es por el Sena o por el Loira, pero va a ser el primer barco, imagino que será de transporte de mercancías, ¿no? Sabes que esos ríos se utilizan mucho en Francia. Y luego también en Noruega, ya un poco a mayor escala, en breve pondrán en servicio un ferry como para 300 pasajeros y unos 80 vehículos, pues para cruzar fiordos, o sea, utilizando pila de combustible también con hidrógeno, ¿no? También para que lo sepan nuestros oyentes, desde el punto de vista de tecnologías, los barcos desde hace tiempo están, bueno, aparte de los gaseros que llevan turbinas de vapor y el gas entra dentro de la propia turbina. Se está utilizando desde hace mucho tiempo ya lo que es la tracción eléctrica también dentro de los barcos. Más o menos como los trenes. Al final estás produciendo dentro del barco energía eléctrica y la energía eléctrica está moviendo o bien la hélice o bien los pods que llaman. Los grandes cruceros, el que haya ido en un gran crucero, al final para la maniobrabilidad además llevan unas grandes plataformas metidas dentro del agua con las hélices que pueden ir girando, con lo cual les permite moverse transversalmente y son eléctricos, los motores son eléctricos. La electricidad la genera el propio barco, evidentemente. Están alimentados con combustible, pueden llevar gas natural o pueden llevar otro tipo de combustible que al final produzca esa energía dentro del propio barco, pero la tracción, lo que es la tracción dentro del barco, como en los trenes que tú decías, es finalmente eléctrica. Cada vez es más normal porque es mucho más rentable en cuanto a barcos. Bueno, y no olvidemos los barcos militares nucleares, ¿no? Al final es producción eléctrica pura y dura que va directamente a la hélice y al resto de servicios de la nave, ¿no? Y ahí, aunque en realidad donde más se está aplicando en España las pilas de combustible todavía no es en los barcos. Hay un proyecto H2 Ports en Valencia, es un consorcio que con apoyo financiero comunitario y del gobierno español, pues sobre todo está buscando instalar pilas de combustible para todos los servicios portuarios. Algo similar va a suceder en los aeropuertos también. O sea, inicialmente hasta que llegue algún hidrogenoducto al aeropuerto, que siempre es más eficaz que otros medios como el transporte por contenedor móvil, hasta ese momento el uso mayor que se le va a dar al hidrógeno va a ser en los handling, en todos los servicios aeroportuarios. Esto que estás diciendo, me imagino que lo que hablas de los puertos es una normativa MARPOL, que es la que afecta a toda la contaminación de los mares. Por ejemplo, en Europa los barcos no pueden entrar consumiendo fuel oil. Los barcos consumen, bueno, aparte de los asfaltos, que son los que se quedan abajo de las torres de destilación del crudo, del petróleo,
que se utilizan en las carreteras y para todo lo que son telas asfálticas y todo este tipo de producción. Pues luego te queda el fuel oil, ¿no? El fuel oil todavía se sigue utilizando en los barcos para la propulsión, ¿no? Que todavía es más pesado y más guarro, por decirlo de alguna forma, y produce más azufre cuando se quema que el gasoil. Entonces, los barcos con fuel oil no pueden entrar ya en espacio europeo, tienen que mezclarlo con gasoil y tienen que cumplir una serie de normativas verdes. Pero hay otra normativa que obliga también a que paren los motores dentro de los puertos. Un barco tiene un consumo bastante grande dentro de los puertos. Entonces, ha habido proyectos ya desde hace tiempo, yo estuve metido también en mi anterior empresa en alguno de ellos, para producir de una forma mucho más limpia e intensiva la conexión del barco en la red de los puertos. Es decir, que el puerto tiene que aumentar muchísimo la capacidad de suministro de energía porque lo que queremos es que el barco deje de echar humo cuando entra en el puerto. Es así de simple, ¿no? Y que no contamine. Por eso entiendo que es lo que estabas comentando tú del puerto de Valencia con las pilas de combustible. Yo he visto en algún barco ya, alguna fotografía de un barco con un cable de alta potencia conectado para todos los servicios portuarios, digamos, para que el barco no tenga que consumir En el proyecto que combustible. estaba yo eran concretamente unidades de alimentación ininterrumpida, UPS con baterías, etcétera, etcétera. Entiendo que el hidrógeno va a ser mucho más competitivo todavía. Bueno, lo que tú me comentaste así hace un rato, lo de la Navantia y la producción del submarino S-80, ¿no? Es un submarino que, pues, gracias a la pila de combustible, pues será más silencioso que un barco de... Sí, además, bueno, no sé si ha habido más desarrollos, creo que no, porque tampoco se venden tantos submarinos. Gracias a las especificaciones de nuestra Armada, en cuanto a condicionantes de la OTAN y operaciones, etcétera, pues al final la pila de combustible que lleva nuestro submarino, bueno, que lleva un reformer, es decir, que carga metanol, creo, o no sé si es bioetanol, pero será a lo mejor más verde si es bioetanol, pero necesita un reformer para convertir ese alcohol en hidrógeno dentro del barco y luego el hidrógeno ya se inyecta en la pila de combustible. Por la época en que yo estuve muy ligado a ese desarrollo, pues solamente existía un barco con pila de combustible, que era el de ThyssenKrupp, en Alemania, que era de 100 kilovatios. El nuestro tiene 300 kilovatios, es decir, es un barco con muchísima más potencia y más capacidad de estar sumergido y de llegar más lejos que el diseño más actual que había en ese momento. Va a ser un hito. Entiendo que si al final el barco funciona bien, porque supongo que hay muchos países que están esperando a que la Armada lo reciba y empiece a funcionar, etcétera, etcétera. Ha habido varios retrasos, sobre todo por la pila de combustible, por dimensiones del barco, pesos, etcétera, etcétera. Seguramente será un hito también español dentro de lo que es el desarrollo. Además, puedo decir que a pesar de que Francia, la DCN, que es la División de Construcción Naval francesa, que tiene acuerdos con Navantia y que se han hecho submarinos de otra tecnología, en el pasado, bueno, pues no ha tenido participación marginal, es decir, todo el diseño es español de ese submarino, lo cual, bueno, es un hito. Es que se había presentado en Turquía, no sé si directamente las autoridades o en alguna feria. Hay muchos países interesados en saber cuál es el resultado, porque evidentemente por desprestigiarlo, que no se debe de decir así, pero siempre se dice, ¿no? Digamos que es un nuclear para países pobres o que no quieren tener, digamos, energía nuclear embarcada en barcos, que, bueno, como sabéis, la energía nuclear embarcada ha sido casi tan anterior a la energía nuclear en tierra, porque el primer submarino que pasó por debajo del polo, el Nautilus, me parece que se llamaba, era americano, con una pila de combustible nuclear. Ya en los años 60, ¿no? Claro, les da una capacidad de recorrido a los submarinos nucleares, pueden estar sumergidos todo el tiempo que ahí están, por eso espiándose unos a otros, ¿no? Y preparados para tirar cuando menos se espere las temidas armas nucleares. Pero bueno, al final los barcos, los portaaviones grandes americanos, todos llevan reactores nucleares también. Y con muy poca cantidad de combustible, pues pueden estar muchos días y muchos meses embarcados. Bueno, ahí realmente sería un avance importante si consiguiéramos que todo el tráfico marítimo dejara de emitir CO2. Ahora mismo supone más del 10% del total del transporte aquel que comentamos. Un 8% así todavía nos queda de la tarta la parte de la aviación comercial. Entonces, dentro de la aviación comercial también hay desarrollos. Yo creo que hay, digamos, está menos avanzado los desarrollos. Por ejemplo, Boeing lo que está centrado ahora mismo es a más corto plazo y es en la sustitución del queroseno proveniente de petróleo por
queroseno sintético, también que se puede generar a partir de hidrógeno, y el que sí que está invirtiendo un poco más en hidrógeno puro como combustible es la Airbus. Y Airbus sí que tiene 3 desarrollos distintos. Hay un turbohélice con pila de combustible y el otro más significativo es un motor a reacción con hidrógeno. Es curioso, si veis algunas fotos de los desarrollos que tienen previsto, es de este tipo, como necesita más espacio, porque al final el hidrógeno por volumen, habíamos quedado en que era más voluminoso por unidad de energía producida. Ahí lo importante pues, es ampliar el espacio interno de almacenamiento para poder poner la pila de combustible. Es hidrógeno líquido lo que utilizarán, con lo cual necesitan una unidad de enfriamiento y luego, pues evidentemente, los depósitos de hidrógeno que tienen que ser más grandes que los de queroseno actuales, ¿no? Y en cuanto a las hidrogeneras, tenemos hidrogeneras, yo decía en el otro programa, comentábamos, ¿no? Hay 80 ya funcionando, creo, en Europa. En Europa, no sé si 80 solamente o en Alemania. Puede ser que en Alemania. 100 y pico en Europa, ¿no? O sea, esto va a llevar también al desarrollo de muchos proyectos, ¿no? Entiendo que vosotros estáis trabajando ya también en este tema del transporte y la distribución de hidrógeno, ¿no? Sí, de hecho tenemos un proyecto de investigación, el Shine Fleet se llama, cuyo objetivo es el desarrollo de hidrogeneras portátiles prácticamente, o sea, hidrogeneras aisladas que generan su propio hidrógeno a partir de una conexión, en teoría, de energía renovable a la red, alimentación de agua, y electrolizan y generan hidrógeno directamente in situ, con lo cual, digamos, va a ser fácilmente relocalizable y fácilmente implantable en cualquier sitio, ¿no? La verdad es que esto es impresionante, por lo que tú estás diciendo es un matiz muy... Porque los hidrocarburos, la gasolina, tiene un coste de transporte grande. Y es que las gasolinas hay que producirlas en refinerías, no hay más, porque una torre de destilación y además el hidrocracking y todo esto es un proceso, primero, peligroso y segundo, no se puede hacer a menor escala porque no es rentable. Claro, con el hidrógeno sí que se puede hacer a menor escala y hacerlo en las localizaciones donde se va a distribuir el hidrógeno. Muy interesante. Y sobre todo, si detectas que el flujo, digamos, o el flujo de tráfico va por un sitio o por otro, siempre puedes relocalizar la hidrogenera, ¿no? Es, digamos, que transportable o relativamente fácilmente transportable, ¿no? Si te parece, Fernando, hacemos una pausa y volvemos en pocos minutos. Perfecto. ¿Sopa de ajo, cebollas rellenas, pimientos y café? Tienes que estar muy seguro de tu aliento para pedir eso. Sí, coma lo que coma, tomo 2 cápsulas de Airlift y me olvido del mal aliento durante 6 horas. Buen provecho, que con Airlift tienes buen aliento de inmediato. Airlift, de venta en farmacias y para farmacias. Producto 100% español y 100% natural. Estirpe Imperial. Moda con historia. Estirpe Imperial. Viste con orgullo las glorias de tu patria. Encuéntranos en el marketplace de Decisión Radio o haz tu pedido en www.estirpeimperial.com. Estirpe Imperial, 100% hecho en España. ¿Quieres un coche eco y no lo encuentras? En Ciudad del Automóvil tenemos el mayor stock de vehículos eco de ocasión con disponibilidad de entrega inmediata y a los mejores precios. Todas las marcas. Ciudad del Automóvil. Ahora sí te puedes permitir ser eco. Ciudad del Automóvil. Visítanos en Leganés y en ciudaddelautomóvil.es. Hemisferios. Ambiente y sociedad por profesionales. Dirige Javier Pascual. Continuando con lo que estábamos comentando antes y enlazando con el tema de transporte que hemos visto, es cierto que la transición en la industria, que supone cerca del 21% del total de emisiones, ¿cuál va a ser? ¿Cómo lo ves? Pues a ver, hay dos aspectos fundamentales aquí. Hay, por un lado, la industria que consume hidrógeno directamente, y nos estamos refiriendo fundamentalmente a refinerías, que además suelen producir el hidrógeno ellos directamente por el proceso de hidrógeno gris. Y luego también hay industrias que se dedican a producir calor con combustibles fósiles, quemándolos directamente, ¿no? Entonces, el objetivo final es que el hidrógeno verde sustituya a todo el hidrógeno que están utilizando, hidrógeno ahora mismo gris o marrón,
y poco a poco el hidrógeno verde tiene que acabar sustituyendo antes del 2030 a todos los tipos de hidrógeno anteriores. Y ahora mismo están involucradas un montón de empresas energéticas españolas como Enagas, Repsol, Iberdrola, Cepsa, Endesa, Acciona, Petronor, Redexis, ¿no? Y luego también usuarios finales como Fertiberia en proyectos de generación de hidrógeno verde primero para la generación de hidrógeno para su uso en industria, que el consumo ahora mismo en España está en las 500.000 toneladas de hidrógeno año más o menos. Y luego, por otro lado, pues también hay, digamos, la sustitución del gas natural como combustible por hidrógeno en otros usos, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto Hydeal Asturias, este proyecto gigantesco que estamos empezando o que están empezando a desarrollar en España, pues ahí están alimentando, digamos, ArcelorMittal en sus procesos de fundición y demás, ¿no? Entonces, ahora mismo, ya te digo, hay esas dos vertientes. Una, la producción de hidrógeno, sustituirla por hidrógeno verde, y otro, ir sustituyendo progresivamente el gas natural como combustible. Interesante. Entonces entiendo, Fernando, que va a haber un cambio también bastante importante en cuanto a lo que son refinerías, porque unidades que están produciendo seguramente hidrógeno se van a ir parando. Seguramente también se van a cambiar las cantidades de destilados del petróleo porque se va a consumir menos hidrocarburos. Es un reto, ¿no? Es un comentario nada más, es un hecho, ¿no? Sí, los ligeros de refinería que antes se pasaban a través de una unidad de variación de presión para producir hidrógeno, para luego utilizarlo en la ruptura de cadenas de cadenas largas para producir gasolinas y querosenos. Esas unidades tendrán a desaparecer porque van a suministrar directamente hidrógeno verde los electrolizadores, ¿no? Las plantas de electrolizadores. Me has hecho ver algo que yo no tenía en concreto en la cabeza, y es la posibilidad de producir hidrógeno localmente y descentralizar la producción, porque yo creo que eso va a ser una revolución. Supongo que también eso va a afectar mucho a la posibilidad de utilizarlo en edificación, en urbanizaciones quizá, en núcleos urbanos, ¿no? Realmente yo creo que es extrapolable a casi cualquier sitio, pero lo cierto es que el proyecto el Shine Fleet, que lidera Técnicas Reunidas, está más orientado al sector del transporte pesado de momento, ¿no? Pero seguro que a alguien se le ocurren más aplicaciones, más compactación de esa hidrogénera portátil y se puede utilizar ¿Qué podemos esperar a nivel de edificios? Pues a nivel de edificación es el sector donde, digamos, ¿te acuerdas que comentábamos que el pico de emisiones se alcanzó pues entre 1990 y 2000? En edificaciones donde menos, se ha conseguido reducir las emisiones, es el sector que menos se ha conseguido reducir emisiones. Yo creo que lo que yo anticipo también en base a bibliografía es que tampoco es un sector donde el hidrógeno va a ser fácilmente implantable. O sea, siempre es más fácil llevar energía eléctrica directamente y hacer funcionar calderas, hacer funcionar tanto para calefacción como para suministro eléctrico. Va a ser más fácil el suministro eléctrico directo que la doble conversión, hasta que, digamos, la eficiencia de electrolizadores y las pilas de combustible pues mejore un poco ese rendimiento global, ¿no? El otro aspecto importante es que al final, desde ya, porque en Mallorca ya se está haciendo, ya se va a hacer próximamente, vamos a empezar a inyectar cantidades de hidrógeno en los pipeline, en los gasoductos de gas natural que llegan a nuestras casas y edificios, ¿no? Entonces ahí, pues de momento la limitación legal es un 5%, pero ya se habla de llegar hasta un 20%, ¿no? Que seguramente la infraestructura lo soportaría. A partir de ahí haría falta un cambio significativo de la red de distribución, que como tú me comentaste también el otro día, debe estar por los 11.000 kilómetros, con lo cual esa sustitución pues, es complicada. Pero bueno, ya hay hidrogenoductos en proyecto. Hay varios en operación ahora mismo en Europa, pues operados por Linde en Alemania o Air Liquide en Francia, de hasta 900 kilómetros, algo así. Y Enagas está trabajando ahora un proyecto para Por curiosidad, ¿cómo se transporta el hidrógeno? Los hidrocarburos normalmente
Los gasoductos llevan también compresión, etcétera, etcétera, estaciones de compresión y impulsión. Es básicamente igual, lo que pasa es que sí, es verdad que el hidrógeno es una molécula más pequeña, entonces pues tiende a generar algún problemilla más en el transporte, De ¿no? fuga también. Alguna probabilidad más de fuga, entonces hay que utilizar algún material ¿Se un pueden enterrar? poquito mejor. Tienen que ir a la vista. En principio, esa es una buena pregunta y te la responderé más adelante, porque no tengo seguro que se pueda enterrar. Normalmente el hidrógeno tiende a no poderse enterrar para una detección rápida de cualquier fuga, ¿no? Pero posiblemente se pueda. Tengo que averiguar Ya. esa información. Ya tienes una pregunta para el próximo programa. Bueno, no sé si quieres comentar algo más acerca de este capítulo de la aplicación en edificios y edificación. Bueno, poco más, ya te digo, no. Yo creo que no va a ser un sector en el que se implante muy rápidamente. De todas formas, sabes que venimos en España de una reconversión importante de calderas de carbón a calderas de gas natural. Bueno, pues los Sí, dueños parece- de las comunidades, los dueños de los pisos, la verdad es que necesitan respirar un Bueno, lo que poquito. estamos viendo sobre todo en la edificación ahora es que por fin nos hemos dado cuenta que aparte de llenar el campo de placas se pueden llenar los tejados, que además se ven También, menos, por cierto. también. Sí, sí. Eso Y yo es. creo que es por donde la edificación va a ir ahora más. Pero bueno, a lo mejor resulta que no solamente producimos más energía excedente en los tejados de los vecinos, porque va a haber excedente evidentemente en los tejados. De hecho, muchos están vendiendo la energía. A lo mejor resulta que también se puede producir, se pueden poner electrolineras y alimentar a las hidrogeneras No es con ninguna- hidrógeno No es ninguna en los tontería. barrios. No, de hecho, o sea, estábamos hablando de que lo más fácil es utilizar la energía de la red en caso de edificios, pero lo cierto es que cuando la energía de la red sea renovable, Es que insisto, Fernando, creo que el tema el otro día hablábamos de microgrids o grandes productores, creo que no es ni uno ni otro. Yo creo que, sinceramente, creo que la nuclear va a seguir funcionando. Creo que la gran producción de energía tiene que existir, la energía de base, pero también va a haber mucha más energía distribuida, mucha más microgrids. Y yo creo que en el hidrógeno va a dar mucho juego, ya lo verás. pero volvemos a lo que comentábamos al principio, cuando ya todo sea renovable, salvo las nucleares que seguirán funcionando, como tú dices, Las energías van a ser verdes también, son verdes. No producen ni un gramo de CO2. o sea, no son renovables, pero no generan emisiones, ¿no? Exactamente. Pero sí es lo que es cierto, o lo que va a ser cierto es que va a ser discontinua la producción. Entonces, llegará al edificio energía disponible de sobra durante el día, y durante la noche pues tendremos que confiar en las eólicas y en nucleares. Y si no, pues habrá que convertirlo a hidrógeno, almacenarlo y poderlo utilizar por la noche. ¿Cuáles son, para entrar en otro capítulo, retos, riesgos de esta tecnología en este momento? ¿Qué es lo que podemos esperar en horizonte temporal? Yo creo que va a ser muy rápido, más rápido a lo mejor de lo que se está diciendo ahora. Lo cierto es que si ves la hoja de ruta del hidrógeno en España, se hablaba de una producción de electrolizadores de 4 gigavatios en el año 2030. Ahora mismo, también un poco impulsado por la necesidad de independencia energética, el problema geopolítico que tenemos, y en general yo creo que por una mayor concienciación, se está multiplicando por 20 prácticamente los proyectos previstos para la instalación de electrolizadores en España. O sea que de los 4 gigavatios que tenía previsto el gobierno hace un par de años, pues ahora se está hablando de 72, o sea, muchísimo mayor, ¿no? Entonces, eso genera varios problemas, porque primero, se necesitan electrolizadores. ¿Cuál es la producción mundial de electrolizadores hoy día? Pues, por ejemplo, la europea, no sé si en total deben ser 2 gigavatios. La europea está por 1,5 gigavatios, una cosa así. ¿Quién fabrica esto? ¿Son empresas productoras que han nacido para producir electrolizadores o vienen de suministradores existentes, no sé qué, de material eléctrico o electromecánico? ¿Qué tipo de perfil tienen estas empresas? Antes hablabas de ThyssenKrupp. Hay varias empresas muy tradicionales que yo creo que llevan produciendo 50 años electrolizadores para otros usos, ¿no? Antes incluso de que se utilizara el reformado de metano, el hidrógeno bliss se producían electrolizadores, y algunas de estas empresas todavía están en el mercado produciendo electrolizadores. Pero es que incluso hay una empresa española que se llama H2B2 que produce electrolizadores. ¿Es de creación para esto, por este boom que tenemos ahora, o ya existía antes? Bueno, ¿Hacían otras cosas? yo creo que se creó hace al menos 6 años, o sea que ya
Una empresa con ya visión. llevan tiempo operando y desde luego una empresa que sí que supo aprovechar la oportunidad, una empresa creada ahí en Sevilla, en Dos Hermanas, y que ahora mismo tiene incluso una filial en Estados Unidos. O sea que es, Ujú. pero bueno, hay varias empresas, hay pues John Cockerill, hay Cummins, hay Nel, hay varias empresas que se dedican a la producción de electrolizadores, pero sí que es cierto que bueno, pues teníamos una demanda hasta ahora que de repente se va a ver multiplicada. Ujú. Entonces, ahora mismo, pues la Agencia Internacional de la Energía planteaba que para cumplir esos objetivos del año 2050 de neutralidad en carbono, se necesitaban, pues para el año 2030, había marcado un camino, para el año 2030 como 180 gigavatios de electrolizadores instalados en el mundo y para el año 2050 unos 850 gigavatios. Evidentemente, todas las empresas productoras de electrolizadores están aprovechando este boom de mercado y están ampliando sus plantas, ¿no? Y de hecho, se van a instalar varias plantas en España de algunas de estas empresas que hemos citado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cummins, que decíamos antes, pues piensa instalar una fábrica de 500 megavatios en Guadalajara, que en teoría estaría operativa el año que viene. Luego, más o menos en esa época también, Navantia, en consorcio con Enagas, ¿te acuerdas que en Navantia estábamos comentando que ya fabricaba pilas de combustible? Al final, las pilas de combustible y los electrolizadores tienen una tecnología muy parecida. En un caso producen electricidad a partir de agua, en otro caso, digamos, la disocian, ¿no? O utilizar electricidad al revés. Entonces, Navantia y Enagas en Cartagena pues también tienen previsto digamos, la instalación de una fábrica de electrolizadores también de 1 gigavatio en los 2 próximos años. Y luego estos españoles de H2B2 también están queriendo ampliar para 2030 hasta 1 gigavatio. Entonces, a nivel mundial, se espera que para 2030 estemos en los 104 gigavatios, que no se acerca a los 180 que pretende la Agencia Internacional de la Energía, y bueno, pues seguirán habiendo inversiones con financiación pública para conseguir llegar, ¿no? Luego hay otro reto, que es la fabricación de pilas de combustible. Pues es una situación muy similar. O sea, en el año 2021 había como 2,3 gigavatios año de producción de pilas de combustible y aunque es verdad que prácticamente cada 2 años se duplicaba la capacidad de producción, aún así no llegamos, ¿no? Y vamos a necesitar ampliar. Y luego, pues... La sequedad aquí es tremenda. Pues yo estoy sorprendido de estar aguantando porque... ¿Desde dónde quieres que repitamos para...? Y luego cortas. Nos quedan 4 minutos, ¿no? Bueno, voy a tratar de aguantar. Venga. Si quieres, la última pregunta entonces sería la de... Esta ya, tenemos que acabar con el reto. La legislación, ¿no? Y ya está. Sí, la legislación. El apoyo público, digamos, ¿no? Vale, hablábamos entonces de la fabricación de pilas de combustible, ahora mismo 2,5 gigavatios año, y aunque cada 2 años se duplica esa capacidad, aún va a hacer falta un esfuerzo mayor para conseguir alcanzar la demanda de pilas de combustible en el mercado, ¿no? Uh-huh. Luego otro reto importante es pues la red de distribución que comentábamos. Sí, lo hemos comentado antes. Los 11.000 kilómetros que en parte se pueden utilizar hasta llegar a ese 20% aparentemente por las pruebas que se han hecho, pero más allá de esa concentración de hidrógeno en el gas natural hará falta cambiar la red de distribución, ¿no? los tubos. Y luego, pues evidentemente la reconversión de los medios de transporte. O sea, había un montón de... En los periódicos han salido un montón de quejas porque me he comprado un diésel hace poco, me lo compro ahora, no me lo compro. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años, ¿no? Entonces me imagino que pues por demanda popular pues habrá una transición más lenta de lo que sería deseable en los próximos 10 o 15 años. Esto es lógico. Uh-huh. Y bueno, pues si te parece terminamos un poco con lo que a nivel de administraciones públicas se puede hacer
o se necesita que se haga para favorecer este mercado del hidrógeno, ¿no? Y potenciarlo. Entonces, pues en el Pacto Verde Europeo que comentábamos antes y en la hoja de ruta del hidrógeno verde del Gobierno, aparte de la coordinación con el resto de países de la Unión Europea para armonizar una legislación, alguna norma ya estamos sacando. Por ejemplo, hace relativamente poco el Gobierno aprobó ese Real Decreto de certificación de origen de la energía para la generación de hidrógeno y ahora mismo también están trabajando en normativa para el tema de la casación pues anual, mensual, como sea, de la del consumo de energía eléctrica frente a la producción de hidrógeno. Entonces, digamos, tú puedes producir más energía eléctrica de una fotovoltaica que sea tuya y que esté al lado, puedes devolverla a la red y luego por la noche a lo mejor te devuelven parte de esa energía. Pero si deciden que la casación sea horaria, eso ya no sería posible. Digamos, más difícil. Entonces hay una serie de apoyos requeridos. Bueno, pues en primer lugar la aportación de financiación necesaria para el desarrollo de esta industria, que es muy, muy novedosa, que hay cambios tecnológicos permanentes y que está mejorando su eficiencia día a día gracias a esa investigación. Este apoyo financiero será necesario para movilizar pues esos casi 9.000 millones de euros que se requieren hasta el año 2030. Por otro lado, bueno, pues cualquier empresario se ha encontrado con barreras administrativas, con lentitud en los trámites. Pues evidentemente otro de los pasos importantes que tiene que dar la administración es simplificar los trámites y agilizar la respuesta. Es un problema que tenemos en todas las áreas. Eso es. Y luego, pues para fomentar la inversión privada, pues evidentemente no quedaría otra que incrementar las penalizaciones por las emisiones de CO2 con mucho sentido común, porque ya vemos cómo está la inflación, o sea que mejor hacerlo poco a poco. Y eso es un poco el resumen de la situación. Muchas gracias, Fernando. Creo que hoy hemos completado este área tan interesante que es la tecnología del hidrógeno. Creo que además nos has hecho ver algo muy interesante, que es la portabilidad, ¿no? la manejabilidad, ¿no? de la generación de esta fuente de energía, que es, de todo lo que cabe, es una producción bastante sencilla a partir de los electrolizadores y de agua. Yo creo que nos va a traer muchas sorpresas. Creo que va a ir más rápido de lo que estamos previendo. Esperemos que nuestros gobiernos, sobre todo lo que te has comentado, ¿no? faciliten mucho los trámites y tengamos una administración mucho más ágil y mucho más productiva. Y nada más, no sé si quieres completar alguna cosa más. Nada, solo agradecerte la invitación una vez más y haber podido disfrutar de este rato con todos nuestros oyentes. Muy bien, Fernando. Yo también he disfrutado mucho y muchas gracias por tu contribución a este programa. Muchas gracias y hasta siempre. Encantado, gracias. Who's gonna pick you up when you